Peregrina, tu compañía. 93.1. Peregrina. ¿Cómo irán de su santidad? ¿Cómo conocerán de su bondad? Si no hay quien les hable de Dios, si no hay quien les muestre su amor, ¿cómo conocerán? ¿Cómo irán de su santidad? ¿Cómo conocerán de su bondad? Si no hay quien les hable de Dios, si no hay quien les muestre su amor, ¿cómo conocerán? Faltan obreros, la viña es grande y tú debes venir. Es el llamado a trabajar para Cristo, quien te invita a vivir. La necesidad que hay en el mundo es escuchar más de Dios, llevar esperanza al levantar al caído. Es lo que quiero hoy. Quiero vivir y llevar de su amor. Quiero sembrar una esperanza en el corazón, luchar por Cristo y bendecir a todo pueblo y nación. Ser un guerrero de Dios es lo que quiero hoy. 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 La necesidad que hay en el mundo es escuchar más de Dios, llevar esperanza, levantar al caído. Es lo que quiero hoy. Quiero vivir y llevar de su amor. Quiero sembrar una esperanza en el corazón. Quiero vivir y llevar de su amor. Quiero sembrar
Hola, muy buenos días, querido hermano, querido auditor. En este día quiero hacerte una invitación muy importante para tu vida. Quiero leer una parte, un extracto de la palabra de Dios que está en Colosenses 1:25. Dice la palabra: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles, y el secreto es: Cristo vive en ustedes, y eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Es por eso que te reitero mi invitación a que puedas ver el mensaje del día de hoy y puedas recibir bendición. Yo soy el pastor Juan Valencia, pastor de la Iglesia Eclesia Chile en la ciudad de Calama, y junto a nuestros hermanos, a nuestro equipo ministerial, queremos bendecir tu vida y que Dios sea con mucho amor derramando de toda su gracia y unción. En tus brazos, tómame en las manos, camina aquí a mi lado, no me dejes por favor. Toma mi destino, toma mi camino, en ti estoy confiado. Siempre mírame, Señor, es que yo sin ti, yo no sé lo que es vivir. Es que yo sin ti, ni siquiera sé existir. Te necesito. Como el cielo necesita el sol para brillar, y la tierra necesita luna y mar. Te necesito. Cada día más y más quiero estar donde tú estás, no te dejaré jamás. Te necesito. Tómame en tus brazos, tómame las manos, camina aquí a mi lado, no me dejes por favor. Toma mi destino, toma mi camino, en ti estoy confiado. Siempre mírame, Señor, es que yo sin ti, yo no sé lo que es vivir. Es que yo sin ti, ni siquiera sé existir. Te necesito.
quiero estar donde tú estás, no te dejaré jamás, te necesito. Necesitan sol para brillar y la tierra necesita luz y mar. Te necesito, te necesito. Necesito, oh Señor. Hola, yo soy Sofía. Y yo soy Antonella. Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impida. ¿Quién te pide venir, Jesús? Te invitamos a la red de niños. Bendiciones, esperamos. Si quieres unirte a nuestra red de niños, llama a este número, más 569 48 13 30 06. La tía Jenny te espera. Hola, muy buenos días. Soy Carolina Carvajal. Actualmente me congrego en la Iglesia Evangélica Eclesía Familia de Dios, Calama, Chile, liderada por el pastor Juan Valencia y la pastora Sabina Godoy. Y quiero compartir hoy día un mensaje de esperanza, de amor de Dios y de confianza, de tener esa fe infinita en que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo actualmente como país y como población mundial respecto a esta pandemia del coronavirus, yo te quiero decir que Dios siempre tiene una palabra para ti y que esa es la fuente de nuestra vida y por la cual podemos llevar un mejor pasar diariamente, aunque estemos encerrados, aunque se nos hayan restringido muchas libertades, pero en Cristo siempre vamos a tener esa libertad infinita de poder volar hacia donde nuestra imaginación nos dé, pero siempre guiados por la palabra de Dios. Te voy a compartir Salmo 91, seguramente lo has escuchado. Salmo 91 dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Has escuchado el refrán que dice, el que se cobija bajo un buen árbol tendrá siempre una muy buena sombra? Bueno, el que habita al abrigo del Altísimo, dice la palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién sino en Dios? De que toda esta situación pasará y nada es eterno. Estas circunstancias son momentáneas, pero tenemos que aprovecharlas. Te quiero hacer una invitación muy especial para que puedas unirte en espíritu a nuestro Papá Celestial y confiar en Él de que esto va a pasar prontamente y que a pesar de las circunstancias, como te decía, todo siempre Dios tiene un propósito que es para mejor. Para los que confiamos en Dios, dice la palabra, todas las cosas nos salen a bien.
Padre amado Dios, te damos las gracias por darnos tan bellas palabras en tu verdad, Señor, en la Santa Biblia, Señor, nuestro manual y dirección. Te damos las gracias, Papito amado, porque nos dejaste este manual de instrucciones para la vida del ser humano y nosotros lo queremos tomar en esta hora y decir de que confiamos plenamente en ti. También dice tu palabra, Señor, que sin fe es imposible agradarte. Por eso ponemos toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en ti, Señor, que a pesar de las circunstancias y cualesquiera que sean tus propósitos, podamos vivir tranquilas, en paz, dormir y asimismo despertar y contigo siempre vivir. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrámate con poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrámate con poder mientras cantamos Santo, Santo y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrámate con poder mientras cantamos Santo, Santo y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrámate con poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte.
verte. Santo, 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 yo quiero verte. Buenas tardes, con mucha alegría les saluda María Antonieta Herrera y como cada semana estamos en el momento misionero de la Iglesia Familia de Dios, Eclesia Calama, Chile. El momento misionero compartimos reflexiones, historias, noticias que tengan que ver con las misiones. Especialmente nos hemos focalizado en las misiones de Mozambique, en quien desde hace un año hemos decidido ayudar. Y llenos de regocijo le damos la bienvenida a 7 nuevas niñitas y niñitos, crianzas como les dicen ellos en portugués, 7 crianzas, y a sus 7 padrinos nuevos que se han incorporado durante este mes de marzo del 2021. Ellos tendrán mensualmente, al igual que los otros niñitos que ya apadrinamos, van a tener una cajita de alimento con harina celeste, arroz, aceite, huevo, jabón. Y gracias al aporte extra de algunos de ustedes también se les ha podido agregar 1 o 2 cajitas de leche para los niños. Cristo dice que Dios bendice a los compasivos y cada uno de ustedes ha sido movido a compasión porque aman a Dios y el amor de Dios está en ustedes. Muchos quieren seguir el llamado misionero, el mandato de predicar las noticias buenas, que Dios nos ama y nos llama para vivir en su reino. No tengan pena si no podemos viajar presencialmente, porque hay varias maneras de misionar, aún en pandemia. Y una de esas es tejiendo amor. Nosotros con nuestras actitudes, con nuestras acciones, somos parte de ese gran tejido con una hebra de amor que son nuestras ofrendas. Y es así como al completar este tejido, esta gran obra de amor, somos embajadores de Cristo. Estamos mostrando su rostro, estamos mostrando su misericordia. Gracias a cada uno de ustedes ya hay casa pastoral en Morrapanúa. Hay una escuelita que le falta muy poco para estar terminada. Pronto también va a haber un templo. Y no miro lo simple o la pobreza de las familias, sino el amor de Dios que hay en ellos, el agradecimiento, la alegría con que alaban al Señor. Y también doy gracias a Dios por el corazón de ustedes. Porque Dios es un Dios alegre, Dios se goza cuando cada uno de los que decidimos seguir a Cristo, amar a Cristo, lo imitamos en nuestras obras. Dicen algunos que Dios es Dios de fiesta, y yo imagino la fiesta en los cielos por los corazones generosos, porque se parecen al corazón del Padre Celestial. Gracias a ustedes que envían mensualmente un aporte y algo especial para algunos envían, preguntan por el cumpleaños de sus ahijadas, de sus ahijados, preguntan qué necesitan en forma especial. Algunos han aportado un poco extra para el pozo de Morrapanúa, han aportado para la pintura de la escuela, aportan en zapatos para los niños. En fin, gracias a lo de cada uno de ustedes se ha podido dar alegría y recursos materiales a la gente de Mozambique, de toda la provincia de Nampula, especialmente al pueblo de Morrapanúa. Usted también puede ayudar con lo que usted quiera. Hay gente que solo puede aportar con 1.000 pesos, eso alcanza para una caja de leche para una familia. Otra persona junta otros 1.000 pesos y ya son 2 familias que son bendecidas.
También escuché de una familia que estaba hablando con tanta alegría de los niños de Mozambique, que sus hijitos pequeños de su mesada empezaron a juntar y se juntaron varios niñitos y entre varios apadrinaron a un niño de Mozambique. Entonces todos podemos aportar, y por qué no darle la oportunidad a nuestros hijos de ser parte de este gran proyecto de amor de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo no sentir alegría si ellos están entrando a este mundo de la generosidad? Y no es cualquier generosidad, es la generosidad del pueblo de Dios. ¿Cómo no sentir nuestros corazones de fiesta cuando somos parte del reino de los cielos aquí en la tierra? Cantaré al Señor, dice Éxodo capítulo 15. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. ¿Cómo oirán de su santidad? ¿Cómo conocerán? Cierta vez en una clase estando en mi universidad, un profesor realizó un cuestionamiento sobre cuánto conocíamos sobre las creencias que profesábamos. Me preguntó cuál era el propósito o fin del cristianismo, y yo, abordado por la velocidad de la pregunta, intenté resolver mis ideas de fe tratando de determinar la respuesta mejor posible. En la demora, el profesor, en forma pública, me dijo: ¿usted es cristiano? ¿Y no sabe? Me sorprende. Y dijo: mire, yo no soy profesante, pero sé esa respuesta. Es la resurrección de los muertos, volver de la muerte y vivir para siempre. Luego continuó la clase sin permitir discutir más el tema. Debo decir que el profesor y mis compañeros de universidad sabían claramente que yo era cristiano y que soy cristiano, y me desempeñaba en ese entonces como profesor de religión evangélica, tal como lo hago ahora en mi trabajo. Fue un golpe bajo, bastante bajo. En otras ocasiones, en distintas asignaturas universitarias, se me permitía dar mis puntos de vista con respecto a nuestra composición de fe, y eran bastante bien consideradas por los profesores, por los mismos compañeros, y siempre asimiladas a una base académica. Pero esta vez quedé sin aclarar el punto de la pregunta. La respuesta sobre la resurrección en cierto aspecto es correcta, pero en otro no, y servirá para poder comenzar de manera introductoria la reflexión del día de hoy. Soy su servidor Claudio Miranda, de la Iglesia Eclesia Chile, Familia de Dios, y les doy la bienvenida a este culto en casa. Saludamos a quienes se conectan en las plataformas digitales y por nuestra radio FM y virtual Peregrina 93.1. Para responder esta pregunta, ¿cuál es el fin del cristianismo? Hay que retroceder, la verdad, en la historia, y en la historia creacionista de las Sagradas Escrituras. Libro religioso, obviamente, que es la Biblia, el más antiguo del mundo, de las religiones, con aproximadamente 3.500 años de antigüedad, ¿cierto?, y vigencia. Ha sido un libro amado, odiado, desprestigiado por detractores y alabado por bibliotecas importantes del mundo. Prohibido en muchos países, quemado, burlado, causal de sentencias de muertes y encarcelamientos, interesante, en muchas partes del mundo, hasta el día de hoy. Este libro, insignificante y fantasioso, incluso mitológico para los ateos y libres pensadores, que debería pertenecer a la categoría, según algunos, de ciencia ficción, es capaz de causar este tipo de cosas: persecución, prohibición y escándalo. Interesante. La pregunta es: ¿qué tiene este supuesto libro de ciencia ficción y fantasía como para ser prohibido, incluso ser causal de condenación para tantas personas que lo llevan consigo y lo profesan? La teoría queda debiendo a la realidad en esta parte. ¿Será que tendrá algo oculto, algo vivo, algo de poder para transformar las sociedades?
Mientras el mundo nos cuenta una historia oficial sobre el origen de la vida, este libro nos indica otra razón de la aparición del universo, el planeta y toda la vida que existe en él. Bueno, usted conocerá que hay juegos capciosos que tiene la gente en general, ¿no? Y resulta chistoso y bien doméstico cuando alguien te hace la pregunta: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La mayoría respondería con argumentos circulares, dando a la lógica que el huevo no puede existir sin la gallina y ni la gallina sin el huevo. Así casi todos responden: el final no sé. Pero usted, como creyente, ¿qué respondería a esta pregunta? Muy simple, pero relevante para determinar su cosmovisión de fe, sobre lo que usted realmente cree y en lo que respecta a las 3 preguntas existencialistas más importantes de toda la humanidad: ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿Cuál fue su respuesta? ¿No está seguro? ¿Duda aún, a pesar de ser practicante en una iglesia, de creer en Jesús y de leer la Biblia? Al responder esta pregunta, bueno, no se alarme. Como usted, hay gran cantidad de cristianos que lleva íntimamente ciertas preguntas escondidas en su interior, y pensamos que podemos ofender a Dios incluso, o a nuestros líderes, si las mantenemos en la mente y las expresamos alguna vez. Este conflicto que todos en la vida cristiana pasamos es natural y además está permeado por los mitos que rodean el ejercicio de la religión. Por ejemplo, son cristianos, ¿cierto? Los que tienen una fe ciega. Son ignorantes los que creen. La Biblia es un libro de cuentos de hadas y mitología. Jesús no existió. La fe es enemiga de la ciencia. La Biblia es un libro para ancianos y gente aburrida que no tiene nada más que hacer. La gente es tonta, la gente cristiana. La ciencia ya demostró que la Biblia y su contenido es falso, etc. Seguramente todo esto es abrumante cuando se escucha y nos sentimos en realidad no muy preparados para responder toda esta intimidación social que existe, ¿no? Pero Dios, en toda su sabiduría, ya nos ha dado todo para poder responder a cada uno de estos cuestionamientos. Y aunque usted no lo cree, hermano y hermana, los que hicieron las preguntas expresadas hace un rato encontraron sus respuestas, incluidos ateos y enemigos de la fe. Y les sorprendió tanto el resultado al punto de que se volvieron cristianos, practicantes, y ahora son muchos de ellos maestros y pastores. Curioso, se volvieron discípulos de Jesús, de ese Jesús que no existió. Así que no hay que desanimarse. Tenemos una tremenda esperanza garantizada. Solamente basta comenzar tu viaje. ¿Cuál viaje? La búsqueda. Y te pedimos que permitas a algunos de nosotros, aquellos que pueden liderar o servirte en algo, que ser tus guías para poder ayudarte en este camino de descubrimiento. Bien, bueno, cuando me preguntan mis estudiantes, profe, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cierto? Mi respuesta, sin titubear, es la gallina. Ellos quedan sorprendidos por el atrevimiento a mi respuesta, porque que ellos querían una respuesta circular, titubeante. Entonces me dicen, pero profe, por favor, si no hay huevo, ¿de dónde viene la gallina? Entonces, está mal su respuesta, profe. Bueno, ahí es cuando yo les respondo, está bien mi respuesta, porque si ustedes juzgan mi respuesta por su idea de la evolución, ustedes se equivocan al asumir que yo cometí un error de lógica. Yo no creo la teoría de la evolución como tal. Mi creencia es una idea creacionista de un ser superior que está fuera de este universo existente y que diseñó todo lo que existe. El Dios de la Biblia. Pero profe, eso es fantasía. No fue verdad. ¿Tiene pruebas? Yo, bueno, ahí les respondo claramente, claro que tengo pruebas. Pero deben considerar primeramente que ninguno de los seres humanos estuvo en el principio de todo. Así que claramente tenemos que cambiar el método de prueba a las características y evidencias que apuntan a los hechos ocurridos sin testigos oculares, tal cual se resuelven los casos de homicidios. De hecho, sobre todo esos casos antiguos.
a través de un método forense, aplicando varias disciplinas que pueden llegar a conclusiones más lógicas que se puedan respaldar, respetando principios, leyes de la física, historicidad, coherencia científica y filosófica en el caso en cuestión. Ya nombrando estos conceptos, es fácil deducir que no es una tarea fácil o simple para una conversación de pasillo para resolver esto. Debe ser seria y objetiva, y aceptar la carga de las evidencias dadas por estas disciplinas para determinar qué teoría aceptar, porque de acuerdo con ello tomaremos decisiones relevantes en nuestra vida. Y en este sentido, porque la moldea todo lo que interpretamos sobre la vida y nuestro alrededor. Y eso tiene que ver con las preguntas de existencia. Así que, interesante el tema de que teniendo una inclinación a estas posturas, podremos edificar la base de nuestros principios morales y éticos, la reacción ante esta inevitable muerte y el sentido de la vida misma como tal. O sea, lo que se conoce como un paradigma, una especie de forma de ver las cosas y cómo las interpreto y le doy explicación a lo que está. Bueno, según la Biblia, Dios es el creador y diseñador del universo, y la humanidad es parte de su obra artística mejor expresada, al punto de dejarlo a cargo de la autoridad de administración de todo lo que se creó en el planeta. Eso somos nosotros, los seres humanos, según la Biblia, incluso por sobre las otras especies existentes. Según el relato, Dios hablaba con los primeros seres humanos directamente y entregó en aquel periodo instrucciones de beneficios y deberes como tal, y a la vez una única restricción, la cual fue desobedecida deliberadamente en elección propia, influenciada por otra entidad rebelde que se comunicó con estos seres, con estos nuevos seres creados llamados humanos, indicando que Dios era un egocéntrico, un mentiroso, y que no deseaba compartir su conocimiento y no quería que ellos fueran igual a él, y que claramente no dejarían de existir ni morirían si desobedecían esta instrucción. Bueno, al realizar este acto consciente hacia la última restricción clara e impuesta por Dios a esta especie, los humanos, la separación de la creación con su creador fue inevitable. Nuestra condición fue fragmentada por un rasgo o una rotura en el espíritu mente de cada ser humano en adelante. A eso le llamamos pecado, que en hebreo es katá, que significa fallar o errar en el blanco, y en griego hamartía, que significa condición de esclavitud atada a la maldad y rebeldía hacia el Creador. En la Biblia, Dios determina una ley moral superior a su creación humana, revelada por el profeta Moisés al pueblo hebreo. Esto lo conocemos como mandamientos, y estos reflejan un propósito de acercamiento al Creador y acercamiento al bienestar social en la especie humana. La vida es presentar claramente la distinción entre lo bueno y lo malo, el propósito de estos mandamientos. Determinar esto nos produce una norma moral sólida y nos permite hacer distinciones en las acciones humanas. Cumplirla en realidad era la meta mayor para lograr la restauración de aquella falta de la raza humana que fragmentó esta relación con el Ser Supremo. Entonces, lo que ocurre con esto, al recibir esta normativa, esta ley o estos mandamientos, es poder diferenciar el deseo de Dios con respecto a nuestra vida moral, nuestra vida pragmática en el mundo. Para resolver este conflicto del pecado en los seres humanos, Dios ordenó un ritual judío conocido por los tabernáculos de Moisés, donde los hebreos una vez al año llevaban el mejor animal en su posesión y traspasaban sus malos actos morales contra la ley de los mandamientos dados ya por Dios mismo a través de Moisés, confesando en una postura cabeza con este animal, y confesaban sus pecados abiertamente, produciendo toda la falta a la ley que ya conocían dada por Moisés. Acto seguido, la culpa se traspasaba al animal y éste se sacrificaba por el ser humano en vez del ser humano mismo.
Este acto se conoce como propiciación, que significa sustituir la muerte de alguien poniéndola en lugar del otro. Los sacerdotes en el templo, una vez que tenían esta parte, el rito, tomaban esta sangre y les esparcían como ofrenda a Dios rociando en el tabernáculo. Esto tenía un significado de pureza interesante para los hebreos, porque la sangre simboliza vida, y al tirar la sangre significa pureza o lavado, es limpieza. A eso significaba este rito con respecto a esta sangre. Bueno, este tal rito judío se efectuaba, como les decía, era una vez al año y era conocido como la Pascua judía. Estaba llena de simbolismos, pero no se lograba un cambio de condición en la naturaleza humana. La historia de la Biblia nos habla claramente de esto en Romanos 5, del 12 al 21. Les invito a leer conmigo. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. El pecado llegó también por el pecado, la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. El pecado llegó al mundo antes que la ley, pero Dios no acusa a la gente de pecado si no hay una ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció al mandato de Dios. Incluso los que no cometieron el pecado que cometió Adán tuvieron que morir. Adán era como el que vendría en el futuro. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo. Adán pecó y eso trajo condenación, pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados y lleva a la aprobación de Dios. La muerte reinó porque un solo hombre pecó, pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón, ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Así como un pecado de Adán trajo la condenación a todos los seres humanos, así también un solo acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y la vida para todos. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores. Pero de la misma manera, un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados. La ley llegó para que el pecado aumentara. Pero cuanto más aumentó el pecado, aumentó más aún el generoso amor de Dios. El pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina aprobándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo y dándonos vida eterna. En estos versículos se resumen en realidad el propósito profundo del origen, del plan y la respuesta a la tan temida muerte, lo cual responde con esperanza, dando explicaciones a las preguntas existenciales, y no solo otorga respuestas, sino también herramientas prácticas para la vida, teniendo una relación con el Creador, recibiendo la restauración y el perdón por ese mal dado por los primeros padres y humanos que tuvimos, además de darnos un sistema moral para relacionarnos con otros seres humanos, junto con la esperanza de que después de la muerte volveremos a vivir eternamente, no solo en alma, sino en cuerpo, también como Jesús lo hizo. Quiero recordar la pregunta de mi profesor de universidad y la respuesta que él dio. Él dijo: el cristianismo, el fin del cristianismo es la vida eterna. Y yo le respondí en mi mente, porque fue esto una declaración vehemente, ¿cierto?, que en parte sí tiene que ver con la vida eterna y dos clases de vida, además, una vida espiritual que se restaura ahora, en este tiempo, cuando tú conoces a Jesús, y está la restauración de la vida física, cuando Jesús venga y restaure y cambie estos cuerpos, como es parte de la escatología o la profecía bíblica que habla sobre eso. Así que en parte sí la vida eterna tiene que ver,
pero no es el propósito. Esa es una expresión. La vida eterna es una expresión, una forma de cómo vivir, pero no es el propósito del cristianismo. El cristianismo tiene como propósito, el centro del Evangelio, restaurar aquella relación de creación con Creador. Y el plan divino de toda la Biblia es que el ser humano vuelva su mirada a Dios, como lo tenía con Adán en el principio. La restauración total de esto se intentó hacer a través de la ley, que mostraba la diferenciación para poder tener discernimiento de lo que era bueno y malo, y para que pudiéramos entender que Dios deseaba que su creación, su gran obra maestra, como el artista del universo que Él fue y que Él es, nos proporcionara a nosotros una mejor forma de cuidarnos y progresar en esta vida y en este mundo donde fuimos creados por Él. En cambio, la ley reveló más aún lo mal que estábamos. Y tratar de cumplir esa ley fue lo más difícil y lo imposible para el ser humano. Porque incluso los más acabados en guardar la ley mosaica y todos los mandamientos, más de 600 que después se crearon de los primeros 10, tuvieran repercusión en que ninguno fue capaz de cumplirlo. Ninguno fue justo. Y este rito que se efectuaba en la antigüedad no suplía las falencias, porque después de un tiempo, después de algunas experiencias del pueblo de Israel, olvidó el sentido y el espíritu de este rito. Entonces se convirtió en un acto religioso muerto para cumplir por un tema cultural y no para tener el arrepentimiento real hacia la maldad que hay en nosotros, que espontáneamente expresamos en nuestra vida, y para que Dios perdonara eso. Entonces, cuando comparamos el proceso de cuál es la esperanza que tiene el cristiano de acuerdo a su cosmovisión versus la esperanza que tiene alguien que no cree en esta línea, y como lo nombrábamos recién, tal vez el ateísmo, un libre pensador que por lo demás se respeta mucho, es libre cada uno de elegir qué camino tomar. Pero ¿cómo aplico aquello, el concepto evolucionista, hacia las respuestas de la vida? Lo que me complica es saber que aquel que no cree en esta línea, en esta teoría de la creación, del origen de la vida, y las respuestas que da el cristianismo, debe conformarse con las respuestas que da la otra línea, por ejemplo, la cual dice que en realidad no hay esperanza, que del caos saltamos a un orden, que la vida no tiene propósito, que se ha desarrollado evolutivamente sin un propósito claro, que la regla mayor de la evolución es la supervivencia del más fuerte. Cuando yo intento aplicar esto a la vida cotidiana, el sentido de justicia y una base moral se pierde totalmente. A veces mis alumnos, para explicar esto, les decía: si usted no cree en Dios, y eso es libre, nadie lo va a condenar por eso, porque en realidad no vengo a enjuiciar si usted no cree en Dios. Yo quiero presentarles una alternativa para que ustedes puedan considerar a Dios en algún momento de su vida, pero reflexionando con inteligencia, no imponiéndolo. Pero si usted no cree en Dios, tiene que tener otra postura sobre las 3 preguntas más importantes de la existencia: ¿de dónde vengo? ¿Cómo se produjo la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Y qué pasa después de la muerte? Entonces ellos me decían: bueno, yo creo, profe, en la evolución, a mí me parece bien, encima lo enseñan en las escuelas y está bien, súper respetable. Ahora, ¿cómo soluciono un acto en la vida con esa cosmovisión? Entonces yo hago el ejercicio, ¿no? Pesco su estuche, cuando estábamos en clases presenciales, obviamente, y le decía: ¿viste? Te distrajiste, me quedo con tu estuche. Un ejercicio simple.
Y él me dijo, no, pues no es justo. ¿Por qué me va a quitar lo que no es suyo? Pero bajo tu cosmovisión, le decía, es la supervivencia del más fuerte. O sea, eso no te pertenece hasta que alguien más astuto que tú te lo arrebató. Por fuerza, por inteligencia, por estrategia. ¿Qué falta es eso? Ahora, en mi cosmovisión cristiana, si yo hiciera eso, estoy condenado. Y Dios lo condena totalmente. Él dice, no. La propiedad privada se respeta. De hecho, el mandamiento que dice, no desearás las cosas de tu prójimo. Ni sus bienes, ni su esposa, ni su esposo. Nada de eso. O sea, Dios lo pone ahí en la base. Pero bajo tu cosmovisión no podrías llevarme a ningún lado. De hecho, podría venir alguien que es ateo, ¿no? Y digamos que es un violador y no cree en Dios. Voy a poner un caso extremo. No estoy diciendo que estas personas sean reales. Es una forma de ejercicio. Y el violador entra a una casa y viola a una niña pequeña. Y cuando lo sorprenden y lo arrestan, le dicen, a mí no me tienen por qué acusar de nada. Porque yo no creo en Dios. Por lo tanto, no hay una regla moral fuerte para mí para que me diga que en realidad yo hice algo malo. De hecho, yo creo en el cuestionamiento evolucionista que me dice que es la supervivencia del más fuerte. Yo tenía más fuerza, me impuse y tomé lo que es mío por un placer, ¿cierto?, sexual. Y satisfaje eso. Ahora, que se haya dañado a una persona o no por eso, ya no es mi asunto. Yo resolví un problema y una necesidad mía. Y según la evolución, es la supervivencia del más fuerte. Ahora, la teoría llega hasta ese punto, hasta ese momento, cuando yo veo ese acto. Porque nuestro ser interior exige justicia. Y la justicia es el abuso no se puede tolerar, bajo ningún punto de vista. De violencia sexual, verbal, etc. Ahora, ¿por qué yo exijo justicia? Porque hay una norma moral que rige mi pensamiento. Ahora, no estoy diciendo que solamente el cristianismo la maneja, también se maneja en otras religiones como tal, pero en el cristianismo es muy fuerte esto, está muy marcado. Entonces, si yo intento pedir justicia y quiero negar a Dios, pero trato de extraer lo que es de Dios sin Dios. Me gusta ser moralmente correcto en la sociedad, ayudar al prójimo, sentir compasión, pedir justicia por las cosas que hay en los abusos, en la política, en la sociedad. Pero le saco todo eso de Dios. Pero la cosmovisión de nuestra sociedad fue fundada bajo los términos que consideramos que están bien para que sean pertenecientes, pero sin Dios. Es selectivo. Y esa combinación no es correcta. Entonces, ¿qué pasa con una persona que está de acuerdo con esta cosmovisión? No tiene ni siquiera esperanza después de la muerte. Aquí se terminó todo. El ser humano es solamente carne y hueso. Y su vida se termina, sus órganos dejan de funcionar y se acabó. Cero esperanza. Hay que aceptar la realidad como tal. Mientras el cristianismo te dice, hey, ahora, si tú crees en Jesús, el alma del ser humano o esa esencia trascendente, incorpórea, ¿cierto?, es capaz de resistir, a pesar de que nuestros huesos y esta carne se desintegren. Hay una eternidad, hay una vida después de la muerte, y si tú estás con Cristo vas a recibir una vida mejor de la que tienes ahora, y va a haber consolación. Incluso nosotros los cristianos pensamos que cuando llegue el momento de nuestra hora, vamos a ver a nuestros seres queridos que creyeron en Jesús como nosotros y aceptaron esta promesa de la Biblia. Y los volveremos a ver. No se termina acá. Tenemos esperanza. ¿A qué quiero llegar con esto? A que todo lo que podemos pensar nosotros sobre la existencia de la vida tiene una presuposición lógica. Desde el origen del universo, del orden de los elementos y la complejidad de lo que existe. ¿Qué evidencias tenemos, profe, entonces? ¿Qué es lo que está hablando usted? Si nadie estuvo ahí, bueno, ¿y cuáles son sus evidencias
o su presuposición de que existe un Dios o alguien que creó lo que existe, como usted lo dice, lo afirma. Bueno, las disciplinas que existen y que investigan estas áreas son, por ejemplo, las leyes de la física, que es increíble, incluso en la materia de la astrofísica o la astronomía, poder llegar a conclusiones como las que dijo Michio Kaku, de que en realidad él cree en Dios. Obviamente no basó su tema en el Dios de los cristianos, pero dijo, hay un Dios y tiene que ser un gran matemático. Esa declaración por ahí por el 2015 la hizo Michio Kaku, si no me equivoco. Michio Kaku es la persona que es el científico o el astrofísico que presta servicio a la NASA y ocupa el asiento de Isaac Newton en la actualidad. Una persona que no es cristiana, pero él dice, tiene que haber una mente inteligente que creó todo. No puede ser así. Y ese Dios tiene que ser un gran matemático. ¡Wow! Einstein también hizo declaraciones polémicas con respecto a este tema. Y él declaró que nunca declaró que él no creía en Dios, que él era ateo. Más bien se consideraba una persona más agnóstica, pero que sí había una entidad que pudo haber creado lo que apenas él podía entender con su mente. Declaraciones que están basadas en bibliografías serias. Entonces, tenemos algunos rasgos que son llamados en la ciencia complejidad irreductible. Y ese mismo mecanismo o método se aplica en el genoma humano y en el estudio de las leyes astrofísicas. ¿Qué quiere decir con esto? No estoy diciendo que esa es la prueba máxima de que existe un Dios, pero se acerca mucho a lo que nosotros creemos. De hecho, en la genética se ha calculado a través del ADN mitocondrial desde el año 1987 que el ser humano tiene una vigencia en el mundo desde a cerca de 7.500 años, parecido al número de tiempo que Génesis se calcula que es la edad de la vida en el planeta. Es interesante. Ahora, usted dice, ¿pero qué es el ADN mitocondrial? Bueno, para contarlo un poco, si usted no lo sabía, en nuestras células existen dos ADNs, no uno. Uno en el núcleo y otro en las mitocondrias. Y hoy día hay agencias que cobran cerca de $280 el hacerse una prueba de ADN solamente con las glándulas salivales, con la saliva en realidad, y en 2 semanas tienen el resultado de dónde vienen sus parientes, de dónde son sus ascendientes, los que estuvieron antes que usted, y de qué nacionalidad eran. Con esa investigación, descubierta en 1987, se puede calcular que cada ser humano ha existido de un hombre y una mujer en común en el continente africano. Interesante. Así que es digno de poder revisar esto y contarles que en el año 2010, en enero del 2010, y con esto voy a terminar, alrededor de casi 1000 científicos se hicieron disidentes de la evolución. Estoy hablando de científicos, profesores de universidad, doctores especialistas en sus áreas de ciencia, y firmaron un documento que decía que eran disidentes de la evolución o de la teoría de la evolución porque era insostenible, y que abrazaban ahora otra visión de investigación conocida como diseño inteligente. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque existe mucha evidencia de la complejidad de los esquemas que existen en cada grupo o especie que rige este planeta, que es perteneciente. Esa complejidad, conocida como una microingeniería orgánica, es tan exacta que es imposible que no haya un diseñador detrás que la haya programado. Diseño inteligente, los invito a conocer eso. Curioso, porque ahora la ciencia contemporánea considera el creacionismo, y lo que
los cristianos hemos defendido por mucho tiempo. Hermanos y hermanas, deseo que Dios te bendiga profundamente, que puedas volver tu rostro a Dios, que puedas preparar tu corazón para lo que viene más adelante, en nuestras próximas reflexiones, a días de esta conmemoración de Semana Santa, donde los cristianos tenemos la importancia de poder volver nuestros recuerdos a ese evento crucial del Hijo de Dios en la tierra. Me gustaría que lo reflexionaras y que la próxima vez que nos encontremos pudieras tener la oportunidad de hablar y reconocer si realmente Jesús existió, y si existió fue verdadero, y si es verdadero hay que tomar una decisión. Dios te bendiga.